Porque la primera pregunta que debemos hacer cuando estamos haciendo nuestro devocional es la que aparece allí en la pantalla. ¿Qué dice el texto? Luego de la clase pasada, uno de los hermanos se acercó a mí y me hizo un comentario acerca de lo importante que era cuando estábamos estudiando el Salmo 149, ¿sí recuerdan? Que vimos varios títulos, varios atributos, varias cosas ahí que hablaban acerca de Dios. Pero el hermano me hizo caer en razón de ver que cuando tú tienes claro de qué está hablando el Salmo, es más fácil llegar a la conclusión a la que llegamos nosotros. Es decir, que si lo primero que hubiésemos hecho es mirar el Salmo para entender la idea principal de ese Salmo, para nosotros hubiese sido mucho más sencillo llegar a esas conclusiones que vimos la clase pasada. Así que lo que vamos a hacer es tratar de poner esta clase como si fuera la clase antes de la pasada, para que podamos entender y mejorar nuestra reflexión respecto al método que estamos aprendiendo para estudiar la Escritura en nuestro tiempo a solas. Ahora, la primera pregunta que debemos hacer para nuestro estudio devocional es: ¿qué dice el texto? Amados hermanos, mira, una de las más grandes bendiciones que nosotros tenemos como cristianos de este siglo es que tenemos la revelación de Dios en nuestras manos de forma escrita. Hermanos, por ahí hay un dicho que lo que está escrito está escrito. Las palabras habladas, ¿verdad?, se las lleva el viento, pero lo que está escrito se mantiene y puede perdurar por generaciones. Y eso es lo que hemos querido que podamos reflexionar al considerar que lo que está escrito de la manera en que está escrito por una razón, y eso es importante. Ahora, al considerar la primera pregunta de nuestro tiempo devocional es: ¿qué dice el texto? Parece una pregunta sencilla, pero requiere mucha reflexión de nuestra parte. Requiere mucha reflexión de nuestra parte. Si usted ha estado conmigo en algún momento haciendo este ejercicio de cómo aprender este método devocional, sabrá que yo soy un poco quisquilloso con los detalles, con el asunto de seguro que eso es lo que el texto está diciendo, y ustedes me van a escuchar a mí una y otra vez decir: ¿en qué parte del texto tú sacas eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Dónde dice eso el texto? Y esa es una pregunta que constantemente tenemos que estar diciendo. ¿Por qué? Yo les explicaba ayer a unos hermanos que el problema cuando nosotros vamos primero a los comentarios, primero a la predicación de X pastor, primero a lo que dice tal podcast y después vamos a la Biblia, es que nuestra mente ya viene sesgada por una información que nos va a ayudar a interpretar, o que va a hacer que interpretemos lo que estamos leyendo, no por lo que dice el texto, sino por lo que dijo esa persona y que a mí me impactó. En estos días escuchaba a un predicador en línea, un maestro, que enseñando la palabra, una de las cosas que más me rayaba el oído cuando él decía eso era: bien, ¿qué significa entonces esta palabra que hemos estado leyendo? El comentarista fulano de tal alguna vez dijo que eso significa esto, esto, esto y esto. Y el comentarista sutanito de tal también dijo que eso significa esto, esto y esto. Pero yo decía: ¿pero de dónde? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Explícame, por favor. Porque es que el texto no dice lo que fulanito dice que el texto dice. Tú no encuentras una evidencia en el texto que lo que el otro sutanito dijo que ese texto dice. No está en el texto. Y mi incomodidad que les comparto es precisamente ver cómo muchas veces nosotros tomamos un texto y decimos que ese texto dice algo que el texto no está diciendo. Hermanos, y nosotros somos tan débiles en nuestra mente y en nuestro corazón que es una de las conductas más frecuentes que tenemos. Incluso cuando estábamos haciendo el ejercicio de cómo identificar el atributo de Dios o lo que el texto dice acerca de Dios, nos damos cuenta de que lo que queremos muchas veces es inferir. Es lo primero que queremos hacer, inferir, pero ¿por qué no vemos lo que el texto nos está dando? El texto nos está diciendo cosas que están claras y no están allí por casualidad. Miremos y seamos fieles
a lo que el texto dice. Por eso, amados hermanos, cuando usted vaya a estudiar la Biblia, no vaya primero al comentario. Los comentarios tienen su lugar y no es el primer lugar. Usted no debería ir primero a la predicación de YouTube para poder entender lo que dice su Biblia. ¿A dónde deberías ir en primer lugar? A Cristo en oración para que su espíritu te ilumine y ese entendimiento y ese ejercicio espiritual te ayude a ver el texto en lo que el texto está diciendo. Y ustedes me van a ver y voy a estar muy fregón con este asunto. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde dice eso el texto? No, pastor, lo que pasa es que Dios es soberano. Sí, pero ¿dónde dice eso el texto? No, pastor, es que mi esperanza, en todas las esperanzas de los Sardes hay hermanos por ahí que ponen mi esperanza está en Jesús. Sí, yo sé que tu esperanza está en Jesús y gloria a Dios porque nuestra esperanza está en Jesús. Pero ¿qué dice el texto? Bueno, da la casualidad de que a veces el texto dice y nuestra esperanza es el Señor. Y sí, eso está bien, pero es mejor cuando lo dice el texto, de la forma en que lo dice el texto. Porque así como lo dice el texto, es que Dios quiere que lo guardemos en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué esto es importante? Lo que vamos a hacer es identificar la idea principal del pasaje que vamos a estudiar. La idea principal. Y muchas veces esa idea principal no es una, sobre todo cuando estudiamos la Biblia de la manera en que lo hacemos nosotros, un capítulo a la vez, ¿verdad? Porque hay capítulos que te están hablando de 2 temas, o hay capítulos que te están hablando de 3 temas, incluso capítulos en los que vas a encontrar que el autor está hablando de hasta 4 o 5 temas. Pero lo que tú tienes entonces que tratar de hacer es poder poner en pocas palabras esa estructura de esos temas que se están hablando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que, antes de mirar estos principios, entender que la Biblia no está escrita en un solo estilo literario. Hay varios estilos literarios en la Escritura. Podríamos incluso decir que en general, porque podríamos subdividir algunos géneros, pero en general, los géneros literarios en los que la Biblia está escrito son 3. Número 1, narrativo. Número 2, poético o simbólico, o también le podríamos llamar un lenguaje lírico. Y número 3, un lenguaje didáctico, o que también se conoce como discurso o expositivo, ¿verdad? Son esos 3 géneros. Toda la escritura, incluso más de la mitad de la escritura, está en el género narrativo. Incluso ningún libro es 100% narrativo, ni 100% poético, ni 100% didáctico. No, todos tienen como una mezcla. Por ejemplo, el libro de Job. Nosotros podríamos poner el libro de Job como un libro poético, profético, poético. Ahí está, pero ¿cómo comienza Job? Con una narración. ¿Cómo termina Job? Con una narración. Y lo que sucede en el medio, que es toda esa reflexión que Job y sus amigos hacen, está en medio de una narración. Entonces yo sé que entonces el libro de Job debe usar herramientas que me ayuden a entender las ideas principales basadas en esos 2 géneros literarios, el narrativo y el poético. Ahora, no es lo mismo, y aquí quiero hacer la diferencia, no es lo mismo tratar de encontrar la idea general en una narración. Porque ¿cuál sería la idea general de la historia del pastorcito mentiroso? Que uno no debe mentir, porque si uno miente mucho, al final la gente no te va a creer, pierdes la credibilidad. Esa es como la idea principal de la narración, ¿verdad? Es fácil cuando es una narración, es quizás una de las formas más sencillas de encontrar de qué está hablando el texto. Pero no es tan fácil cuando estamos hablando de poesía, porque la poesía te invita más a reflexionar, a tratar de encontrar el significado de simbolismos, metáforas y otras figuras literarias que aparecen en la poesía. Por ejemplo, ustedes ven que en Cantares el autor dice que
el cuello de su esposa parecen las columnas de un templo, y uno se imaginaría como que, ¿qué? Y sus ojos son como dos palomas, y uno queda como que, rayos, y tu cabello es como los caballos que bajan del monte, y uno como, ¿eso qué es? De pronto uno no lo ve, si uno hiciera una fotografía de cómo él describe a la mujer de su corazón, uno ve una cosa amorfa ahí, toda rara. Pero el simbolismo es lo que al final le da la belleza a esa poesía. Lo que cada elemento que él señala representa. Entonces ahí es un poco más complicado porque podemos llegar a caer en errores como el de darle significado a algo que no es. Pasa mucho con las parábolas. Si Jesús no nos hubiese dado el significado de algunas parábolas, no entenderíamos de qué está hablando Jesús. Pudiéramos incluso especular acerca de muchas cosas. Por eso es importante que veamos algunos principios de interpretación. Pero también, por ejemplo, no es lo mismo interpretar Apocalipsis que interpretar la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Porque en Apocalipsis el autor está diciendo que la gran ramera se sienta sobre los montes. Entonces uno se imagina una tipa gigante que se sienta en montes, ¿verdad? Esa es la idea que uno le viene, pero ahí no está hablando de manera literal, sino metafórica. Mientras que cuando Pablo dice, ustedes se volvieron de los ídolos al Dios vivo, es literal. Ellos se volvieron de los ídolos al Dios vivo. Tal cual, ustedes fueron resucitados en Cristo. Cuando Pablo dice eso, es literal, no es metafórico, es literal. Literal. El lenguaje que usa el discurso o la exposición de las cartas, de algunas leyes, de algunas normas que Dios pone ahí en la Escritura es literal. Si los 10 mandamientos dicen, debes honrar a padre y madre, es literal. Ahí sí no hay metáforas, ahí sí no hay simbolismos, es literal. Entonces eso es importante, identificar el género. Pero una vez que ya estamos allí envueltos en el género literario, debemos entonces entender el flujo de pensamiento del autor. ¿Qué es eso del flujo de pensamiento del autor? ¿Qué viene diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Y hacia dónde va? Ese es el flujo, ¿no? Entonces, por eso es tan bonito uno poder leer el libro completo. Entonces ya leí Levítico 1, me habla de los holocaustos. Levítico 2, me habla de ofrendas de paz. Levítico 3 me habla de esto otro, Levítico 4, y cuando llegamos al sacerdocio, toda esa información que vimos acerca de los holocaustos comienza a tomar una luz especial. Cuando llegamos al día de la expiación, todo eso que aprendimos antes comienza a tener un peso especial sobre las personas que leemos el libro. Entonces es importante entender qué viene el autor diciendo, cómo ha venido estructurando su argumentación, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver cuando es el género de expositivo o de didáctico que le llamamos. La pregunta es, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué identificar la idea principal es importante? Nos ayuda a evitar errores interpretativos. Por ejemplo, el texto famoso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo conozco barberías que se llaman todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Yo conozco gimnasios de verdad que tienen en la pared todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si el tipo que está alzando las pesas está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso no es lo que significa todo lo puedo en Cristo que... Si yo tomo la frase sola, ¿todo qué significa? Todo, incluso yo puedo pecar porque Cristo me fortalece. Y suena raro, pero si todo es todo, todo incluye pecar también. Pero entonces todo no puede ser todo. ¿Cómo sé yo qué es todo? Por el contexto. Si yo miro el texto en su contexto completo, en el flujo de pensamiento que el autor ha estado mirando, entiendo que ese todo son dos cosas en particular. Sé vivir contento en medio de la escasez y sé vivir contento sin avaricia en medio de la abundancia. Ambas cosas he sido entrenado, dice Pablo. En ambas cosas me he ejercitado. Esas ambas cosas es todo. Esa es la conclusión a la que llega Pablo.
Pobreza, abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en pobreza, vivir en abundancia, ambas cosas las puedo hacer contento porque Cristo es mi fortaleza. Es diferente. Ya no vas a citar todo lo puedo en Cristo que me fortalece para quitarle la tuerca a la llanta del carro. Ahora ya sabes para qué lo vas a usar. No solo eso, identificar la idea principal también enfoca nuestra reflexión. Como les ponía el ejemplo ahorita, si nosotros hubiésemos hecho primero el ejercicio, la clase pasada, de encontrar la idea principal, hubiese sido mucho más sencillo y nos va a ayudar mucho a encontrar las otras preguntas. Nuestra reflexión va a ser sencilla va a ser más sencilla porque ya tenemos claro de qué se trata este capítulo. Y las demás cosas se van a conectar a esa idea principal, No solo eso, sino que nos va a ayudar a aplicarlo correctamente. Ya sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa esto, entonces ahora lo puedo aplicar a mi vida. Y no voy a decir cosas raras en mis deberes, sino que voy a decir lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Y no solo eso, a veces va a pasar que yo me voy a acercar a ti y te voy a decir, Poncho, ¿de qué se trató el capítulo de hoy? Y es bueno que uno tenga claro, bueno, hoy el capítulo se trató de esto y esto. Interesante. No voy a decir nombres, pero ayer me pasó que ustedes hicieron el devocional de ayer, ¿no? ¿Sí? Yo espero que sí. El devocional de ayer, a ver si no me acuerdo, estaba hablando acerca de, voy a decirles la idea principal que anoté en mi cuaderno. Dios instruye por medio de Moisés, a los sacerdotes, de cómo debía ser el asunto de la luz en el tabernáculo, ¿verdad? Las lámparas debían estar continuamente encendidas. 2, cómo debían estar y cada cuánto debía cambiarse el pan de la mesa, ¿verdad? Dentro del tabernáculo. Ese era un oficio especial de los sacerdotes y el Señor dijo, ese es mandamiento perpetuo para los sacerdotes que ministran allí. Pero luego habla de 2 cosas dirigidas al pueblo, no solamente a los sacerdotes, sino al pueblo. Entonces, fíjate, ese capítulo tiene 2 temas. La instrucción de Dios por medio de Moisés a los sacerdotes sobre cómo ministrar las lámparas y el pan. Y la instrucción de Dios por medio de Moisés al pueblo acerca de qué hacer cuando un hombre blasfema el nombre del Señor y cómo aplica el asunto de la ley del talión, ¿no? El de ojo por ojo, diente por diente y esas cosas. Entonces, yo tengo claro de qué se trató el tema de ayer, pero recuerdo que alguien dijo, bueno, el tema de hoy es qué hacer cuando alguien blasfeme y el asunto de la ley del talión. Yo dije, está bien, porque eso es lo que dice el texto, ¿sí o no? Pero es todo lo que el texto dice. ¿Dónde dejamos los sacerdotes? Y muchas veces, hermanos, hacemos eso porque a lo mejor eso fue lo que el hermano más le impactó en su corazón. Eso fue lo que más le impactó y él quedó tan abrumado con ese asunto que se olvidó de que el texto también está hablando de otras cosas. Quizás no tienen una relación directa, así que una cosa lleva a la otra, pero Dios nos está hablando en ambos momentos del texto. Por eso al momento de yo decir qué dice Levítico 24, tengo que decir, bueno, es Dios instruyendo a su pueblo por medio de Moisés, a los sacerdotes de cómo ministrar el asunto de la luz y el pan en el tabernáculo, y al pueblo de cómo tratar asuntos de restitución por falta y de cuando alguien blasfema el nombre del Señor. Esa es la idea principal. Y lo resumí en una frase que puedo recordar. Yo la puedo recordar, yo no la estoy leyendo. La puedo recordar porque la resumí en una frase. Entonces, cuando tú vas a hablar con otra persona, tú la tienes clara. Esto no se le olvida. O sea, es difícil que al día siguiente, mira, yo todavía lo tengo aquí. Pero el punto, David, no es tanto qué significa, porque ahí la conversación se podría extender, sino lo importante que es saber que todo el pasaje está hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a escribir en mi devocional,
¿Qué dice el texto? Tengo que hablar de todo lo que dice el texto, pero en un resumen. ¿Cuál es la dificultad, hermano? No entrar en detalles cuando estoy diciendo todo lo que dice el texto, porque tenemos esa tendencia, ¿no? De voy a dar tanto detalle que nada más en responder qué dice el texto, reescribo el capítulo, básicamente. A veces he visto ardes en donde el resumen del texto dice más que el texto. Y eso es interesante porque tú ves que el hermano se emocionó con el asunto. Pero ¿qué pasa cuando uno no resume? Uno tiende a redundar sobre esas cosas que te impactaron y redundar. Pero cuando tú tratas de ser conciso, tú tratas de usar las menos palabras posibles, pero que hablen de lo que esté el texto hablando, que no corten nada, que no dejen nada fuera, pero que no incluya tampoco nada y que no se repita. Eso es difícil. Y vamos a hacer unos ejercicios para ver que este es un asunto difícil. Pero quiero también usar la escritura para traer convicción a ti de por qué es importante reflexionar acerca de cuál es la idea principal del texto. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aunque este es un texto dirigido a un pastor predicador, estoy convencido que todo creyente debe tener exactamente el mismo cuidado con la palabra de Dios. Porque si yo no estoy entendiendo el tema del texto, cuando lo vaya a compartir, voy a decir algo que no es. Y algunos de ustedes le enseñan de su devocional a sus hijos. Y puede que le estés enseñando algo que no es correcto a tus hijos. Algunos de ustedes hacen el devocional o le comparten lo que hicieron en su devocional al vecino o al hermano de la iglesia que está llegando y de pronto le estás enseñando algo que no es. Por eso tener claro y trazar con precisión lo que dice el texto es sumamente importante. Es un ejercicio espiritual importante porque te está enseñando a ser fiel a la palabra, fiel a lo que el texto dice. Esta frase la traje de Charles Simeon Trost, que es un predicador de hace ya unas décadas atrás, que ya falleció, pero que dejó un legado en la predicación expositiva súper trascendental. Incluso hay un seminario que lleva su nombre. Y esta es una de las instrucciones que recibimos en este taller. Normalmente somos tentados a decir más o menos de lo que las escrituras dicen. Esa es una tentación real, no solo para los predicadores, sino para todo cristiano que estudia la Biblia. Hay una tentación en el corazón a hablar de más a veces o a decir menos de lo que el texto dice. Y este hermano, instruyendo a los predicadores, nos dice, debemos comprometernos, a decir toda la verdad, solo la verdad, y nada más que la verdad acerca de lo que la Biblia enseña. Usted ha escuchado esa frase antes, ¿no? Cuando uno va al juzgado, se supone, eso en las películas, Enrique, no sé si aquí en Colombia sí lo hacen, ¿no? Que ponen la mano en la Biblia y jura, no en la Biblia, bueno, jura decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que esas palabras no están allí en vano, porque yo puedo decir parte de la verdad. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Tú por qué llegaste tarde? No, yo llegué tarde y en mi conciencia yo estoy mirando qué respondo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que llegué tarde porque me levanté tarde. Además de que me levanté tarde, los niños hoy amanecieron súper complejos. Y además de eso, las calles de Riohacha están rotas. Tengo 3 argumentos en mi mente. Pero para quedar bien, ¿cuál voy a decir? Le puedo incluso echar la culpa a mis hijos. Ay, hermanos, que tú no te imaginas, a veces con los niños es difícil. Y preciso, hay 3 calles rotas hoy Y el hermano que te está escuchando dice, bueno, sí es verdad, yo pasé por ahí cerca de tu casa y vi 3 calles rotas. Me está diciendo la verdad. ¿Sí o no? Pero él no está diciendo toda la verdad. Toda la verdad. Si ese hermano fuera honesto, fuera íntegro en su respuesta, te diría, hermano,
yo pudiera excusarme en las calles rotas, en que mis hijos me la pusieron difícil hoy, pero la verdad es que yo me levanté tarde. Te pido que me excuses. Eso es decir toda la verdad. Ahora, decir solo la verdad también es importante, porque a veces decimos, este texto está resaltando efectivamente la santidad de Dios, pero a veces le añadimos otras cosas que el texto no está diciendo, y eso no quiere decir que la Biblia no enseñe que Dios es soberano. Pero a veces eso no es lo que el texto está diciendo y le queremos añadir al texto. Yo he estado con hermanos, no solo en el asunto de atributos de Dios, sino a veces deberes. Bueno, este capítulo me enseña, por ejemplo, que debo, en este libro de la ley, ¿no? Estamos viendo cómo el hombre y lo que Dios demanda del pueblo, que lo obedezcan a Él y sus mandamientos. Yo no puedo usar este libro de Levítico o los capítulos que hemos leído para decir que debo someterme a toda autoridad terrenal. Escucha, antes de que me vayas a tirar piedras. ¿La Biblia enseña que yo debo someterme a toda autoridad terrenal? Sí. ¿Dónde lo dice? Romanos. Pablo en la carta de los Romanos lo dice. Romanos 13, muy bien. ¿Dónde más? A Timoteo, ¿verdad? Oren por los que están en autoridad. No en vano llevan la espada, ¿verdad? Bien. Pero ¿Levítico me está diciendo que me someta a toda autoridad? No. Este libro no me está diciendo eso. Este libro me está diciendo que me someta a Dios y que lo adore como Él me está ordenando que lo adore. El tema de la autoridad civil, al menos en algunos de los capítulos que hemos estado mirando, no está. Estamos hablando de adoración y de obedecer a Dios que nos manda a adorar. No debemos ni añadir ni quitar nada de lo que estamos leyendo. La idea es ser fieles en decir lo que tenemos que decir. Y tú dirás, pastor, ya este asunto se está poniendo como medio quisquilloso, medio friki. Hermanos, ¿usted por qué cree que la Biblia exalta el corazón de Esdras cuando dispuso su corazón a inquirir en la ley del Señor? Porque él no lo tomó como un asunto de, vamos a hacerlo aquí de rapidez para salir del... No, él quiso estudiar a detalle y eso fue noble de parte de Esdras. No solo Esdras, el libro de Hechos nos dice que los hermanos de Berea fueron más nobles porque lo que Pablo decía, ellos iban a la escritura y decían, wow, sí es cierto, míralo aquí, eso es lo que el texto dice. Eso la Biblia lo llama nobleza. Y es algo que tú tienes que aprender a desarrollar en lo íntimo de tu estudio devocional con Dios, porque sí se puede. Quizás los primeros días va a ser difícil. Bien, vamos al grano. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, identifica los sujetos y acciones que están sucediendo allí. Sujetos son los actores. ¿Quién está diciendo qué? ¿A quién? ¿Verdad? Por ejemplo, el tema de Levítico 24. Dios está ordenando por medio de Moisés, o Dios está dando instrucciones por medio de Moisés. No puedo decir solamente que Dios está dando instrucciones al pueblo, porque hay detalles que son importantes. Lo está haciendo por medio de Moisés. Eso debe ir. Moisés está funcionando allí como un mediador de la ley de Dios, y eso es importante. Dios está hablando por medio de Moisés a los sacerdotes y al pueblo en general, para enseñarles cómo ministrar en el lugar santísimo y al pueblo para atender algunos asuntos civiles, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar quién está diciendo qué, cuáles son los sujetos. Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de cómo tratar la palabra de Dios. Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de encomendar a otros hermanos el legado de la fe. O en este pasaje Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de que tienen que ser humildes. Es decir, identificar los personajes que están interactuando es importantísimo para encontrar la idea principal. Y por lo general yo te invitaría a que uses eso para empezar.
quién está haciendo y a quién y quiénes están involucrados. Eso te va a llevar a entender la idea principal. Segundo lugar, identifica palabras claves o temas que se repiten. Por ejemplo, frases que se repiten en el libro de Levítico. Yo, el Señor su Dios, ¿verdad? Lo digo o lo mando. O para que presentes delante, la frase delante de Dios se repite las veces que tú quieras en el libro de Levítico. Delante de Dios, delante de Dios, delante de Dios, ante Dios. No se presentarán ante Dios, sí se presentarán ante Dios, porque así deben hacerlo delante de Dios. Es decir, la frase delante de Dios es un tema importante porque se repite en el libro de Levítico mucho. Incluso cuando hablan de Dios en un título particular, eso es importante. Porque yo soy el Señor. El Señor les dice, así dice el Señor. Eso es importante. Dios está hablando. Cuando Él habla es importante. O palabras claves, santos, santidad. Yo los santifico, ustedes son santos. Ustedes deben vivir diferente porque son santos. Yo los he apartado. Apartado es un sinónimo de santo. Ustedes deben ser puros. Puros es un sinónimo de santo. Entonces es una frase, una palabra clave. Santidad. Eso es importante. Identifica conectores de ideas. Esta es una de las partes más importantes, sobre todo en las cartas o en los discursos. Porque cuando tú dices al autor decir, hagan esto porque esto y esto, por tanto, esto y esto. ¿Qué estás viendo tú allí? Un argumento, las razones de ese argumento y la conclusión de ese argumento. Esos conectores, porque, para, así como, por lo tanto, entonces, son importantes. Por ejemplo, en Efesios 2, ¿verdad? Ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados, lo mismo que los demás, vivían en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, esclavos al príncipe de los aires, eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, les ha dado a ustedes vida en Cristo Jesús. Y ahí comienza entonces a hablar de por gracia sois salvos. ¿Sí ven la importancia de ese pero? Es súper importante porque me está mostrando un contraste. Así vivíamos y así éramos nosotros, pero como Dios nos dio vida en Cristo Jesús, ahora por gracia somos salvos. Y hemos sido destinados a buenas obras. Entonces, ¿ves el contraste? ¿Qué nos dio ese contraste? Una palabrita. Pero los conectores son importantes. Trata de identificar la estructura del pasaje. Lo que hicimos con Levítico 24 son 4 temas, 2 temas en particular. Instrucciones a los sacerdotes, instrucciones al pueblo. Esa es la estructura de ese pasaje. Y ahora sí, con eso en mente, fíjate que los verbos, hermanos, todos los que están aquí presentes, porque a veces me escriben cosas que yo digo, pero si yo lo dije. Identificar. No escribas todavía. Identificar es mirar y quizás puedes con un resaltador subrayar suavecito porque esas hojas son delicadas. Subrayar, poner un asterisco o ponerle un puntico con un color, lo que tú quieras. Pero primero es identificar. No te estoy diciendo, escribe quiénes son los sujetos y las acciones principales, escribe cuáles son las palabras y los temas repetidos, escribe cuáles son los conectores y las ideas, escribe cuál es la estructura del pasaje. Todavía no. Eso lo tienes primero que identificar. Cuando ya identificaste todo eso, entonces sí vas a formular la idea principal lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible. Y ahí está el meollo del asunto. Algunos de nosotros, como su pastor, hablan demasiado. Y cuando escriben demasiado. Por eso el ejercicio de hacerlo sencillo y breve es súper difícil para mí. Para mí es súper difícil. Pero el entrenamiento de hacerlo todos los días te va ayudando a ser
conciso. Haz el ejercicio que acabamos de hacer con el Salmo 23. Salmo 23. ¿Quién se anima a leer lo que escribió? Señora Nora. Al ser el Señor mi guía, mi refugio y mi protector y mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bien, ese es como una esperanza, ¿no? Podríamos decir que eso suena más como una esperanza, pero estamos tratando de identificar de qué habla el texto, la idea principal del texto. De la protección del Señor. Entonces yo creería que pudiéramos empezar, Mari. Y Miguel Andrés. Ajá. El salmista David reconoce que el Señor protege, provee, guarda, sostiene la paz a todos los que en Él confían. Sí. No, madre, lo que pasa es que tú te incluiste a ti. Yo puedo confiar, pero es que el texto no está diciendo, no está hablando, o sea, tú no eres, exacto, pero tú no eres quien escribió el Salmo. David fue quien escribió el Salmo. Entonces, por eso te decía, identifica quién está haciendo qué. Entonces, ¿qué dice este texto? Este texto es la oración o la canción o la reflexión de David acerca de Dios, como tú lo dijiste, acerca de Dios como nuestro pastor que nos guía, nos protege, nos provee y nos trae descanso. Eso es. Lo que pasa es que este salmo tiene un problema. Este salmo nosotros lo vemos un poquito... No, eso no es un problema. Eso está bien, madre. Eso está bien porque si tú te apropias del salmo y lo haces tu oración, esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Dios quiere. Pero lo que estamos tratando de responder aquí es, ¿qué dice el texto? De tal manera que si tú le vas a enseñar a alguien qué dice el Salmo 23, tú digas, no, el Salmo 23 es una canción, es un poema, una oración que David hace reconociendo a Dios como el buen pastor, como un pastor que nos guía, que nos protege, que nos provee y que nos guardará hasta el final. Por poner así en palabras ahí rapidito. De pronto tú lo puedes escribir mejor, pero es eso. Entonces fíjate cómo no es tan difícil después que uno lo piensa, sino que el truco está en saber identificar estas cosas. Cómo se mueve, cómo se está moviendo el texto. David está en esta oración reconociendo a Dios, ¿verdad? Como su pastor. Y es importante también hacer esa indicación. Él está hablando en lenguaje figurado. Él dice que Dios es el pastor y él es una oveja. Y eso es importante también. ¿Qué dice el texto? Es la canción de David en la que él reconoce a Dios. Hermanos, este ejercicio va a ser de mucho provecho para sus almas cuando las estén haciendo en su tiempo devocional. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer el de Levítico 25, porque si 5 minutos le parecieron poquito para hacer Salmo 23, pues Levítico 25 es muy grande. Yo puse algo aquí, les paso la copia. Dios ordena a su pueblo por medio de Moisés el año de jubileo y el año sabático como recordatorios de que toda la tierra y los recursos le pertenecen a Él, llamando a su pueblo a confiar y a descansar en Él. Es una frase lo más corta que pude de un capítulo tan largo, pero traté de poner allí todos los elementos que aparecen allí. Él está ordenando por medio de Moisés una celebración particular que era difícil para el pueblo. El año sabático es que ese año no van a sembrar. La tierra debía descansar. ¿Sabes lo difícil que es eso? Para un ser humano creer que Dios te va a sostener en ese año en que no va a haber siembra. Y al final tú logras ver en ese capítulo ese llamado de Dios a, se ve difícil, pero confíen en mí, yo les proveeré. Obedézcanme y yo me encargo de sostenerlos. Entonces, es una frase lo más corta que pude
Y es la idea, que tú puedas identificar todas esas estructuras, todos esos elementos, temas claves, palabras claves, conectores, etc. Vamos a terminar con estas preguntas. Y estas sí son de reflexión personal luego de la clase. Independientemente de lo que hayas logrado aprender, puedes hablar con los hermanos de aquí que de pronto tú veas que tienen ya un bagaje en el asunto del devocional y profundizar, ¿no? Pero quiero que en este momento, delante de Dios, trates de pensar, cuando hicimos este ejercicio con el Salmo 23, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Qué te cuesta este ejercicio? Piénsalo por un momento. A lo mejor te cuesta ser conciso. A lo mejor estás luchando con toda esa teología que ya tienes, no querer usarla para hacer decir al texto lo que el texto no está diciendo. A lo mejor luchas con identificar algunas de estas cosas. A lo mejor no conoces mucho de la gramática y eso también puede ser algo que, cuando digo mucho es, todos estudiamos aquí algo de gramática en el colegio y yo creo que eso es suficiente. Pero yo sé que hay personas que de pronto no pudieron tener ese acceso a la educación. Entonces sé que también eso puede ser algo que te esté costando por esa causa. Piensa por un momento, yo quiero que en oración le pidas ayuda a Dios acerca de eso que tú puedes reconocer en tu corazón que te cuesta. Porque incluso, hermanos, puede que ustedes estén diciendo en su corazón, a mí, pastor, lo que me cuesta es hacer lo que tú me estás diciendo que tengo que hacer. Es decir, me cuesta obedecerte. Y tú puedes decirle al Señor, Padre, a mí me cuesta obedecer al pastor que me has dado. Se pone con estas cosas. Puedes confesar eso y arrepentirte y pedirle ayuda a Dios, que te ayude a obedecer, que te ayude a ser noble, que te ayude a tener un corazón humilde de decir, voy a dejarme enseñar. No me las sé todas. Voy a dejarme enseñar. Voy a probar a ver si lo que el pastor me está diciendo es posible. Hermanos, este es un acto espiritual y sin la ayuda del Espíritu no vas a poder vencer esas barreras que te impiden hacer este ejercicio. En segundo lugar, reflexiona por un momento en cómo lo que aprendimos en esta clase te ayuda a tu tiempo devocional. ¿Qué aporta? ¿Cómo te ayuda? Piénsalo por un minuto ahí. ¿Cómo esta instrucción que acabo de recibir me ayuda en mi tiempo devocional? Trata de pensar cómo lo puedes aplicar, cómo lo has estado haciendo, si lo ves como una herramienta que pueda ayudar a que tu reflexión sea mucho más profunda. Prácticamente es como si alguien que no vino a la clase te preguntara, pero ven acá, dime al final, ¿a ti te sirvió de algo la clase de hoy? Eso que tú le vas a decir a esa persona que te pregunte eso, es lo que quiero que pienses en este momento. ¿Te está sirviendo de algo lo que estás aprendiendo? ¿De qué te sirve? Y finalmente, ¿qué convicción bíblica, es decir, de lo que la palabra, no solo el Salmo 23, estoy pensando quizás en lo que dice 2 de Timoteo, ¿no? ¿Qué convicción bíblica tienes ahora en tu corazón que te estimula a ser fiel a la palabra del Señor? Porque las convicciones que son por tradición o por religión o porque el pastor me lo está diciendo, esas convicciones no son fuertes. Pero las convicciones que vienen de la Escritura sí lo son. Si hoy Dios ha usado la Escritura para animarte a ser fiel, ¿cómo lo hace?